predicación. Decirle que está a tu lado, vos ya sabés cómo es esto. No, está bien. ¿Sí? Y si hubiese necesidad, al final, como todos los viernes, vamos a estar orando. Pero quiero que me pueda acompañar, por favor, al libro de los Salmos. Un precioso salmo, el Salmo 46. Detenernos de esa vorágine, detenernos de ese pensar, de ese temor en nuestro corazón, de tantas preguntas que tenemos, ¿no? Bueno, si yo soy cristiano, ¿no? Y voy a la iglesia y trabajo para Dios, y voy los domingos, voy los viernes, doy mis ofrendas, mis diezmos, ¿por qué me está sucediendo todo esto? Y es ahí donde muchas veces la lejanía con el Señor provoca en nosotros lo que se llama la incredulidad. Y el Señor no viene a buscar personas incrédulas, sino personas que crean en Él. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Viendo todo lo que está sucediendo, encontrará tu vida, tu casa, tu familia, creyendo en el Señor. O muchas veces temblorosos, ¿sí? Allí por lo que sucede, con angustia, con tristeza. Por eso vuelvo nuevamente a este precioso párrafo de la Biblia, donde dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No existe, no hay otro como nuestro Señor Jesucristo. He puesto que en este salmo nos hace recordar que en medio de los problemas Dios es el único que nos puede cuidar, guardar. ¿Cuántos me dicen amén? Él es el único. Frente a un diagnóstico del médico, frente muchas veces a las crisis en el hogar, frente muchas veces a los desafíos como papá, como mamá, como hijo, como hija, tenemos que comprender que el Señor es ese amparo, el que puede guardar, y dice que es la fortaleza. Cuando usted busca la definición de fortaleza, y es algo hermoso, ¿no? Porque uno se retrotrae a la antigüedad, ¿no es cierto?, a esos castillos, donde el castillo tenía paredes muy anchas, amurallado, ¿no es cierto? Y la fortaleza era un lugar, ¿cómo era? ¿Inseguro o seguro? Un lugar seguro. Era un lugar donde podían venir a atacar y los que estaban adentro estaban seguros. Y el Señor se ofrece a usted y a mí como ese castillo fuerte, como ese lugar donde podemos depositar esa absoluta confianza, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros sueños, nuestros planes, nuestro futuro. Podemos ponerlo en manos de ese castillo fuerte, porque Él es el único que defenderá a sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? Podemos comprender que un amparo y un refugio se encuentran no fuera del castillo, no fuera, de la fortaleza, sino se encuentran dentro de la fortaleza. El refugio y el amparo no están fuera, están dentro. Entonces tengo que comprender y entender que tengo que estar dentro de esa fortaleza. ¿Para qué? Para recibir el resguardo, el cuidado, para recibir esa cobertura, el refugio para mi vida. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, ¿qué dice? Separados de mí, ¿qué pasa? No podés hacer nada. Y dio ese ejemplo hermoso como la vid y los pámpanos, que usted no va a ver una uva sola que crezca, ¿no es cierto?, un racimo de uva, sino está conectado a la vid. Entonces nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio jamás podrá crecer si no está dentro de esa fortaleza. Pueden venir infinidad de problemas, situaciones, enfermedades, crisis y todo lo que usted pueda llamar, pero cuando yo estoy dentro del castillo, yo sé que alguien me está defendiendo. Yo sé que ese Dios me va a cuidar. Y aunque no entienda lo que me está sucediendo hoy, pero sí sé que en Él estoy seguro. Mirá al que está a tu lado y decirle, en Dios estamos seguros. ¿Amén? ¿En quién estamos seguros? En Dios. No hay otro.
Por eso es que muchas veces el hombre busca la felicidad, busca la paz y no la encontrará en ningún lado, porque solamente dentro de esa fortaleza es donde estamos cuidados. Y asimismo está cuidada nuestra familia, está cuidado nuestros hijos, porque usted como papá o como mamá, aquellos que tenemos hijos adolescentes, ¿qué sucede cuando cruzan la puerta de nuestra casa? ¿Qué sucede cuando toman el colectivo, van a un colegio, una universidad? ¿Qué sucede? Porque como padres, ¿no es cierto?, nos tocan a un hijo y ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuántas madres son como leonas acá? ¿No es cierto? Andá a tocarle a un hijo, te sacan 2 ojos. Y decir que tenés 2, si tenés 4 te lo sacan también, ¿no? Porque la madre siempre va a defender como esa leona y el padre lo mismo. A mí que no me toque mi hijo porque se me va la unción. Me agarra el carancho enseguida, ¿eh? Porque nuestros hijos, el Señor nos dio para cuidarlos y guardarlos. Y dice la palabra que son herencia de Dios. Y que un día el Señor nos pedirá cuenta por nuestros hijos. Por eso qué importante que es la crianza, la formación, la instrucción. Instruye al niño, dice el Señor. Instruye, capacítalo en Dios. Pero cuando sale de nuestro hogar, ¿quién nos garantiza que lo pueden cuidar? Nadie. Pero cuando entendemos que nuestros hijos están dentro de esa fortaleza, porque usted está dentro de la fortaleza. Hoy recién en la apertura, Bruno decía algo tan importante como ese precioso salmo que hablaba qué buenos están los hermanos como juntos y en armonía. Esas situaciones o cosas espirituales que suceden, que no las entendemos ni las comprendemos, pero sí suceden cuando la iglesia se une y está. Y es ahí donde Dios comienza a bendecir, más allá de lo que yo quizás busqué en la semana. Si yo preguntaría en esta noche a los que están presentes o a los que están quizás del otro lado de la cámara, hoy es viernes, ¿cuánto hemos buscado a Dios? ¿Cuánto hemos orado? Y yo creo que nos encontramos tan ausentes de tantas cosas. Pero la fidelidad de Dios sigue sobre nuestras vidas, porque estamos dentro de esa fortaleza. Y esa fortaleza es la que nos abriga, la que nos cobija, nos abraza. Esa fortaleza es la que pelea por nosotros. Como dice la palabra de Dios, aunque permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Aunque tantas veces nosotros estamos dormidos o adormecidos, Dios siempre permanece vigilante, cuidando nuestra familia y nuestro hogar y nuestras vidas. Dígame un fuerte amén. Amén. Entonces, podemos comprender que ese amparo y ese refugio es nuestro Señor, y que la fidelidad de Dios no desamparará a sus hijos. Yo no sé qué situación estará atravesando usted. Quizás ha venido cansado, agotado. Quizás muchas veces confundido. Quizás dice, pero todo me pasa a mí, todo me sucede a mí. Y el Señor vuelve a decirnos una y otra vez que si estamos en sus manos, las cosas van a cambiar. Y aunque nos sintamos muchas veces solos, agobiados, abatidos, pero estemos dentro de la fortaleza, es ahí donde las cosas pueden ser transformadas. Hay un texto hermoso en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús le dice a sus discípulos, los carga y le dice, vamos mar adentro, boga mar adentro. Y ahí sí dice que comenzó una tempestad tremenda, que la barca casi se hunde. ¿Y Jesús cómo estaba? Temeroso, angustiado, ¿no? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba? Durmiendo. ¿Por qué dormía Jesús? Jesús dormía porque sabía quién es su Padre.
Y cuando, no sé usted cuando era niño, pero sus hijos seguramente, frente a alguna situación de temor, ¿a dónde corren nuestros hijos? ¿O dónde corríamos nosotros? ¿A estar con quién? ¿Con nuestros padres? Y quizás nosotros nos hacemos los valientes, ¿no es cierto?, en casa, pero ese hijo se siente tan seguro, esa hija se siente tan seguro cuando va a los brazos de papá, porque sabe que papá lo va a defender, sabe que mamá lo va a defender, y el temor se va. ¿Y no le han pedido de dormir en su cama? ¿No le han pedido? Claro, si ya tiene 25 años, más vale que no lo va a pedir. Claro. Pero aún cuando uno es grande, yo voy a cumplir 56 años y me gustaría tener a mi padre. Amén. Yo creo que es donde nosotros nos sentíamos seguros. Y esa es la bondad de Dios, que quiere que cada uno de nosotros podamos tener esa seguridad. Dígame amén. La seguridad de que Él nos va a defender, de que no habrá situación que pueda aplastarte, de que no hay crisis que pueda anularte como hijo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y mientras estemos en ese castillo fuerte, mientras estemos en esa fortaleza, el temor tiene que irse de nuestras vidas, la inseguridad, porque papá saldrá a defenderte. Y aunque te hayan dado un diagnóstico médico quizás tan angustiante, no estás solo o sola. Papá está con vos. Y mientras nuestro Padre Celestial esté con nosotros, tenemos la victoria asegurada. Amén. Amén. En ese lugar el Señor muestra y demuestra su fidelidad y que jamás desamparará a sus hijos. Cuando usted esté en su casa, en su familia o en el trabajo y vengan esos pensamientos, mira, están echando gente, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando, mira la crisis, mira todo lo que está pasando hoy en día. Hay algo, Dios no desampara a sus hijos. Y es el punto que me gustaría que nosotros nos vayamos en esta noche de este lugar, sabiendo que Dios no te va a desamparar, aunque estés arruinado como sábana de abajo. Dios no te va a desamparar. ¿Cuántos me dicen amén? No te va a dejar, porque la fidelidad de Dios es, fue y será por siempre y para siempre. Somos hijos de un Padre amoroso. Somos hijos del Dios viviente. Y su presencia está en tu vida, su presencia está en tu corazón. Y el salmista aquí en esto, yo creo que había volcado todo su corazón, diciendo: Él es el amparo, la fortaleza, el refugio, el castillo, el que me sostiene, el que me guarda. He puesto aquí que como hijos nunca estamos solos, y al poner nuestra confianza en el Señor, entramos en ese lugar bajo su protección. El Señor nos invita a decir el que está a tu lado, el Señor Jesús te invita. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Usted cuando lea la palabra, usted va a ver que desde un Génesis a un Apocalipsis, es una invitación constante de Dios, que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él, que lo amemos a Él, que estemos bajo su cobertura, que lo busquemos como nuestro protector.
Y esta es una invitación más que Dios hace por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que no estemos solos. Y al poner nuestra confianza en nuestro amado Redentor, entramos en ese castillo fuerte, bajo su protección. Y Él vuelve a invitarnos y a recordarnos que solamente podemos confiar en Él. Hoy en día, qué difícil que es confiar en algo, ¿no? Qué difícil. No podemos confiar en ninguna institución. No podemos confiar en la policía, no podemos confiar en los bomberos, no podemos confiar, no sé, en los gobernantes, no podemos confiar en los presidentes. No se puede confiar, porque todos buscan su propio beneficio. Y sale Dios diciendo, en el único que pueden confiar es en mí, porque su palabra es viva, y Él dice que no te va a dejar ni te va a desamparar, jamás. Aunque no tengas fuerzas, aunque estés cansado, aunque los golpes de la vida han sido más a tu favor que en contra, aunque tu moral muchas veces esté quebrada, Dios vuelve a decirnos, vuelve a confiar, porque Él no va a desampararte, Él no va a defraudarte. Y ese amor eterno que tiene nuestro amado Señor lo vuelca sobre este salmo, donde Él dice que Él es el amparo, el refugio y la fortaleza de nuestras vidas. Mientras enfrentamos nuestros desafíos, las luchas y los temores día tras día, nuestro Señor Jesús vuelve a nosotros para volver a decirnos que confiemos en Él. ¿Cuántos me dicen amén? Vuelve a decirte día tras día. Cada vez que abrís los ojos, cada mañana, Él vuelve nuevamente a decirnos que confiemos en Él. Frente a cada mala noticia, frente a los desafíos, frente a las circunstancias, frente a las cosas que nos salen, frente muchas veces a los temores, a las pérdidas, a las crisis, frente a los quebrantos, el Señor vuelve a decirte desde los cielos, seguí confiando en mí. Y yo creo que no es lo mismo el que confía en Él que el que no confía. No es lo mismo el que lo sigue al Señor que el que no lo sigue. No es lo mismo el que ama a Dios que el que no lo ama. Aunque hoy en medio de esta sociedad parece que sí es lo mismo, pero te voy a decir algo, no es lo mismo. El Señor hará una gran diferencia con aquellos que lo aman, que lo buscan y que lo confían solamente en Él. Amén. Un llamado de confianza solamente en nuestro amado Señor. Vamos al libro de Isaías, deje anotado allí. Isaías capítulo 60. ¿Lo tiene allí? Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá ¿quién? El Señor, y sobre ti será vista su gloria. Habla de levantarse de la posición que estamos. Por eso es que Él hace un llamado, un grito a nuestro corazón y a nuestras vidas, para que podamos resplandecer, para que podamos comprender, para que podamos entender. Y puse aquí en el Salmo 46 una declaración de vida tenía el pueblo del Señor. Y esa declaración de vida es que ellos habían visto por generaciones la fidelidad de Dios. Y cuando yo lo llevo a mi vida, lo llevo a usted, hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto su amor, su gracia. Hoy hablamos con mi esposa y hablábamos realmente que Dios fue y será fiel sobre tantas circunstancias. Y podemos comprender que ellos habían visto por generaciones la fidelidad de Dios.
¿Cómo el salmista no iba a expresar eso? ¿Cómo no iba a decir el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza? Si sus ojos habían visto la grandeza de Dios, el amor, la gracia y la misericordia. Eran testigos de la bondad de Dios y de los tremendos milagros que Dios había hecho sobre ese pueblo, que tendría que haber habitado detrás de las murallas para que Él los cuide. Sabían que Él era la única esperanza en momentos difíciles. Y usted cuando lee la Biblia, usted va a ver que en momentos de crisis, momentos muy fuertes, ellos volvían su corazón a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Los bendecía, los defendía, peleaba. Por eso digo, ¿cómo se asemeja a nuestras vidas, no? Que en momentos de crisis, momentos de angustia, momentos de tribulación, volvemos nuestro corazón a Dios y Dios sigue siendo esa fortaleza. Dios sigue siendo ese amparo. Dios no vuelve a recriminar por qué lo dejamos, sino que Él sale en defensa de cada una de nuestras vidas. Siempre Dios los había socorrido cuando lo buscaron y confiaron plenamente en Él. Podemos decir en esta noche, ¿qué obtenemos nosotros cuando estamos dentro de esa fortaleza? Primero, lo que he puesto, que Él puede darnos la seguridad tantas veces la necesitemos. Que Él sigue socorriendo y amparando nuestras vidas. Que en los tiempos de angustia y de temor, el Señor nos pide solamente algo, que confiemos en Él. Confiemos en Él. Y esa confianza es una decisión. ¿Cuántos me dicen amén? La confianza es una decisión. Yo decido confiar en Dios. Dios no puede hacer que vos confíes en Él, porque ya lo hizo. Te sacó de las tinieblas, llenó tu corazón, has visto milagros, has visto la grandeza del Señor, has visto la paz, has disfrutado de su presencia, has visto cosas gloriosas. Y el Señor solamente te dice, como lo hice, lo voy a seguir haciendo. Como lo he hecho en la antigüedad, lo voy a seguir haciendo. Por eso es que en estos días de confusión, de tristeza, de angustia, de muerte, uno solamente puede quedar aferrado a la única y absoluta promesa del Señor. Uno solamente puede quedar dentro de esa fortaleza y saber que el Señor no nos defraudará. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Amén, amén. Debemos descansar en la realidad de quién es Dios para mi vida. ¿Quién es Dios para mí? A veces confundimos a Dios como aquel que solamente nos hace favores. Pero Dios quiere ir un poquito más allá de sentir un calorcito o recibir un milagro. Dios quiere ser el Dios de nuestras vidas. El libro de Hechos, acompáñeme, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. Dice, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entremos en el reino de los cielos. Así que mira al que está a tu lado y decirle, esto no es nada. Es necesario. Ahora, para pasar o atravesar esas tribulaciones, ¿que a dónde nos llevan? Para arriba.
¿no es cierto? Es necesario, dice, es necesario. Y cuando la Biblia dice que es necesario, ¿usted qué cree que es? Necesario. Pero no lo entiendo. ¿Y quién te dijo que tenés que entenderlo? Tenés que creerlo, nada más. Solamente tenés que creerlo. Y dice que es necesario, que todo lo que te ha sucedido, te sucede, te sucederá, es para gloria de Él. Por eso el salmista dice: Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi refugio, mi castillo. Y aunque bramen y titubeen las aguas, aunque se traspase el monte de aquí para allá, aunque haya lo que haya o venga lo que venga, es necesario que mi vida, tengo que entender, que tengo que estar dentro de esa fortaleza. Porque dentro de esa fortaleza tengo esperanza. Y la esperanza es la que no avergüenza, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que siendo cristiano no voy a tener jamás problemas? No, es necesario. Porque a través de cada situación, tu fe va a ir puesta solamente en las manos del Señor. Tu confianza, te definirás como cristiano y seguirás hacia adelante. Por eso la palabra del Señor es tan clara. El Señor está en el medio, me gusta un poquitito más adelante, no nos da mucho el tiempito, pero dice: del río y sus corrientes, el verso 4, del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en el medio de ella, no será conmovida, ¿sí? Dios la ayudará a clarear la mañana. Dice: del santuario del Señor, las corrientes alegran la ciudad de Dios. Podemos hablar que la presencia del Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para tener esa paz y esa alegría dentro de la fortaleza. Y el Señor dice que Él va a ayudar a que todo lo que ves oscuro se va a aclarar. Pero es necesario estar dentro de esa fortaleza. Me gusta el precioso Salmo 91, usted léalo en su casa. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo, ¿no?, morará bajo la sombra del Omnipotente. No sé, dice: diré yo, esperanza mía, ¿qué más? Mi Dios en quien confiaré, Él te va a librar del lazo cazador, de la peste destructora. No dice que no va a venir, no dice que no va a estar, pero Él garantiza que estando bajo la cobertura, Dios garantiza por medio de la palabra que estando dentro del castillo, dentro de la fortaleza, Él te cuidará. Dice que Él enviará sus ángeles, pero el que está bajo la cobertura, si yo estoy fuera de la cobertura, no va a enviar los ángeles. ¿Me comprende? Si yo estoy dentro del refugio, Dios va a pelear por mi vida. Y puse aquí: ¿cómo logro vivir y permanecer bajo ese amparo, bajo esa fortaleza? Y yo creo que el sermón se define en esto. El sermón se define en una decisión. Yo tengo que decidir. Y tengo que saber de una y de otra forma que no hay otro lugar, que no hay otra forma, otro método para poder alcanzar el resguardo de Dios. A veces creemos, ¿no es cierto?, que por haber ido a la iglesia, y es muy bueno, ¿cuántos me dicen amén? Es muy bueno, lo hemos leído en el Salmo. A veces creemos porque hemos tenido padres o abuelos o tatarabuelos que eran cristianos, y yo, bueno, ya estoy libre. ¿Cómo logro vivir y permanecer bajo el amparo y la fortaleza del Señor? Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 55. ¿Lo ha encontrado? Isaías capítulo 55. Versículo 6. Me salió finita la voz. Me salió como la del gallo Claudio.
Oye, chicos. 6 dice, buscad a quién. Buscad a Jehová mientras llamarle en cuanto. Y luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso, ¿no? Dice, buscar a quién. Al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo logro permanecer en ese refugio? ¿Usted qué cree? Yo creo que lo principal es buscarlo al Señor. Golpear sus puertas, ser insistente, estar en su presencia. Yo puse aquí, buscar la presencia del Señor, buscarlo por medio de la oración. La oración es el único vínculo, método que tengo para poder hablar con mi Padre Celestial. Si no hay oración, no hay comunión con el Señor. Entonces dice, buscarlo al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarlo mientras está cercano. ¿Y cómo hago para llamarlo si no le hablo? ¿Cómo hago para hablar con Él si no me acerco? Fíjese que el corazón de Dios sigue latiendo por tu mismo nombre. Y aunque hemos recibido a Jesús quizás hace muchos años, o hoy o recién, Jesús sigue clamando por cada uno de nuestros nombres día tras día, para que podamos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, dice, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y la gracia es un favor, dice que es un favor inmerecido. Entonces cuando yo oro al Señor, cuando yo hablo con mi Padre Celestial, es ahí donde yo me acerco a Él, para los momentos quizás donde las cosas no van a ir bien. Esos momentos de temor, de duda, de angustia, de fracaso. Porque ¿quién no tiene estos momentos? ¿Quién no pasa momentos de fracaso en esta vida? ¿Quién no ha pasado o pasa momentos de temor? Momentos de dificultad, de conflictos. Por eso el salmista se atrevió a decir eso, porque él sabía que Dios iba a responder cuando alguien lo buscaba. El salmista sabía que Dios iba a responder cuando alguien estaba dentro de esa fortaleza y dentro de esa misma cobertura. Y lo segundo que he puesto aquí es buscarlo por medio de la palabra. En la palabra encontramos un tesoro incalculable de poder y de fe para nuestro corazón en estos días. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos nuestros oídos sensibles si no leo la palabra? Pastor, pero esto no hay ninguna revelación. Es que no hay revelaciones. Es algo sencillo estar bajo la cobertura de Dios. Cuando Jeremías dice que volvamos a las sendas antiguas, dice paren un poquito, paren y empezá a ver. Y ahí empezamos a entender por qué muchas veces estamos angustiados, tristes, deprimidos, por qué muchas veces no tenemos fuerza, porque parece ser como que la palabra y la oración pasó de moda. Y el Señor dice que el cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y en la palabra podemos encontrar en nuestras vidas ese tesoro incalculable que estamos necesitando, no solo nosotros, sino nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. En la palabra está la fuente de vida del hombre y de la mujer y de la familia y de los jóvenes. No hay otro lugar donde podamos adquirir fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo estudio, escudriño,
busco la palabra, pero no una palabra, uno dice, pastor, yo ya me leí la Biblia. Buenísimo, buenísimo, me parece perfecto decirle que está a tu lado, ¿cuántas veces ya leíste la Biblia? Seguimos, ¿no? Con el sermón mejor. Está bien, uno pudo haber leído 2, 3, 4, 5, 10. ¿Alguien la leyó 10 veces ya acá? ¿No? Carlito, vos no, ¿no? Bueno, yo tampoco. Pero podemos leer toda la Biblia y la palabra no surgir efecto en nosotros. Entonces, cuando hablamos cómo permanezco, es algo tan sencillo. Cuando hay un corazón rendido que lo busca el Señor, y cuando día tras día buscamos esa palabra como el alimento especial para nuestras vidas, eso transformará todo nuestro ser. Digamos un fuerte amén. Si oramos y leemos su palabra, nuestra fe se engrandecerá. Así en los momentos críticos vamos a tener esperanza, paz, templanza. Vamos a recibir dirección cuando estemos caminando por tinieblas. ¿O no le ha pasado a usted momentos donde parece que ora y el cielo no sé ni por dónde está? Donde ora y parece que Dios, no sé, está mirando para otro lado, se equivocó, me quitó la patria potestad, ¿no? Y decís, pero Dios, yo estoy orando por esto y me salió lo otro. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? En esos momentos críticos de nuestra vida, donde a veces la angustia nos invade, donde nos sentimos muchas veces sin futuro, sin destino, con fracaso, necesitamos la fe. Necesitamos la palabra nuevamente para saber quiénes somos. Cuando vemos nuestra familia, cuando vemos la casa, cuando vemos los hijos, cuando vemos que todo se cae, se derrumba, ¿sobre qué plataforma podemos seguir hacia adelante? La palabra nos va a guiar para no perecer frente a los problemas. ¿Cuántos me dicen amén? Frente a los problemas que usted y yo podemos estar atravesando, la palabra te lleva de una y de otra forma a permanecer en Dios. Cuando las cosas no te salen bien, porque no todo es gloria, gloria, hay momentos, como dijo el salmista en el Salmo 23, aunque ande en ¿qué? En valles de sombra, qué feo, ¿no? ¿Y quién quiere pasar por esto? Pero ¿se acuerdan del texto que leímos que es necesario? Pero esos momentos duros, críticos, esos momentos donde todo parece tan oscuro, el Señor vuelve a decirte, vos sos mi hijo, tomate de mi mano y juntos lo vamos a pasar. Y yo creo en esta noche, queridos hermanos, que el Señor una y otra vez quiere guiarnos, quiere llevarnos para que sigamos su precioso camino. Y quiero cerrar, mientras los hermanos del ministerio suben, en el versículo 10 del Salmo 46, dice, estad quietos.